Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA analiza situación en Nicaragua. Secretario General de la OEA participó del diálogo virtual iberoamericano de la Alianza Evangélica Latina. Curso Diploma de Estudios Avanzados en Compras y Contrataciones Públicas. MAP OEA acompaña a la Comisión de Paz del Senado de Colombia en encuentros con liderazgos sociales. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos realizó una sesión virtual ordinaria el miércoles 12 de mayo para analizar la situación en Nicaragua. Como hemos expuesto en diferentes ocasiones ante este mismo Consejo, desde nuestra visita a Nicaragua, realizada el 17 de mayo del 2018, la Comisión Interamericana ha documentado la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión violenta a las protestas sociales iniciadas en abril del 2018, las cuales hasta el día de hoy persisten en completa impunidad. Al respecto, el pasado 16 de abril, la Comisión Interamericana publicó su informe anual 2020, en el cual, por tercer año consecutivo, incorpora a Nicaragua en su capítulo 4B, al considerar cumplidas las causales establecidas en el artículo 59 de su reglamento. Entre otras, la Comisión Interamericana constató que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa profundizándose debido a la persistencia de una falta del principio de separación de poderes, la agudización de la represión contra las voces críticas al gobierno y la inexistencia de reformas institucionales tendientes al restablecimiento del Estado de Derecho. Asimismo, a 3 años del inicio de las protestas sociales del 18 de abril del 2018, tomó en cuenta para la incorporación de Nicaragua al capítulo 4B de su informe anual el incumplimiento del Estado a las recomendaciones formuladas por la propia CIDH, el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a personas en situación de riesgo a su vida e integridad, así como la instalación de un contexto de impunidad generalizada frente a los graves hechos ocurridos. En efecto, de acuerdo con la información registrada a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, el MECENI, hasta la fecha, esta crisis de derechos humanos ha resultado en al menos 328 personas fallecidas y unas 2.000 personas heridas como consecuencia de la actuación de agentes estatales o de civiles armados actuando con la aquiescencia o tolerancia de estos. La Comisión Interamericana ha constatado que desde el inicio de las protestas sociales, las detenciones arbitrarias y la privación de la libertad han sido empleadas con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual régimen. Según la información levantada por la Comisión desde el 2018, más de 1.614 personas han sido víctimas de privación arbitraria de su libertad como represalia por haber participado en actos de protesta. Por otra parte, tanto la labor de monitoreo y seguimiento de la Comisión como la información pública aportada por la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, indican que más de 100.000 personas habrían migrado desde Nicaragua a otros países, presumiblemente en protección de su vida, integridad y libertad personal, entre ellas personas defensoras de derechos humanos, así como líderes y lideresas sociales. El trabajo de la Comisión y su MECENI, en estrecha colaboración con la sociedad civil nicaragüense, también ha producido información preocupante sobre situaciones de enfoque diferenciado de género, en especial respecto de denuncias en el contexto de la crisis relacionadas con mujeres y personas de comunidades LGBTI, que indican la falta de reconocimiento y respeto a la identidad de género, así como violencia sexual, incluyendo denuncias de abuso y violación sexual. Asimismo, preocupa el maltrato, hasta ahora impune, de la niñez y adolescencia en el marco de la crisis, tanto en los ataques a la integridad y vida como en los contextos de privación de libertad. La Comisión recuerda también que, de acuerdo con la información aportada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI Nicaragua, en el contexto del ataque sistemático perpetrado en contra de la población civil como represalia a las protestas sociales, se habrían desarrollado hechos que, conforme al derecho internacional, deben calificarse de crímenes de lesa humanidad. Por otra parte, reiteramos nuestra condena a los asesinatos que hasta ahora permanecen impunes de campesinos en las zonas rurales del país, muchos de ellos líderes, activistas o personas que son identificadas como opositoras. Del mismo modo, la Comisión Interamericana llama la atención a este Consejo
sobre la grave e incesante situación de colonización de territorios indígenas y del patrón de ataques ocurridos en ellos, los cuales continúan produciendo víctimas fatales, personas heridas y desplazamiento de familias y comunidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las regiones autónomas del Caribe, sin que hasta ahora haya información que indique proceso de verdad y justicia en estos casos, ni medidas para prevenir su nueva ocurrencia. Desde el 2018, la Comisión Interamericana ha denunciado el despliegue de diferentes estrategias destinadas a callar las voces disidentes en demanda del fin de la impunidad y la democratización del país. Entre ellas, destaca la expulsión de al menos 150 estudiantes de universidades públicas y más de 400 trabajadores y trabajadoras de la salud pública. En el mismo contexto, la Comisión ha registrado el ataque a la libertad de prensa a través del asedio policial y persecución institucional a medios de comunicación y personas trabajadoras de la prensa independiente, lo que ha provocado el cierre de varios medios, la amenaza de cierre de otros y el exilio de más de 90 periodistas. La Comisión también denuncia la persistencia de la privación de la libertad como estrategia de impedimento de las libertades públicas y el silenciamiento de las voces disidentes. De acuerdo con el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, al 7 de mayo del 2021, al menos 112 personas continuaban privadas de la libertad. De igual manera, el asedio, vigilancia y amenazas, el impedimento de su derecho de asociación y reunión de líderes y lideresas excarceladas es otra medida registrada que indica un claro designio de las autoridades estatales para evitar cualquier articulación social o política. Finalmente, la Comisión observa con preocupación que la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose como consecuencia de la intensificación de agresiones, amenazas, hostigamientos, intimidaciones y otros actos de violencia cometidas en su contra, tanto por parte de grupos simpatizantes del gobierno que actúan con su aquiescencia, como por los propios agentes de la Policía Nacional. Preocupa especialmente la persistencia de actos tendientes a coartar la capacidad de las organizaciones defensoras de derechos humanos para cumplir con su legítima labor de defensa, entre ellas la alteración y destrucción de las sedes de las organizaciones que permanecían ocupadas arbitrariamente desde 2018, así como la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y su respectiva reglamentación, a partir de la cual se busca silenciar a cualquier entidad física o jurídica que sea beneficiaria o mantenga vínculos con la cooperación internacional mediante sanciones desproporcionadas, como lo es la cancelación de la personalidad jurídica y multas que pueden llegar hasta casi $500.000. Del mismo modo, dicha normativa dispone de mecanismos específicos de criminalización que habilitan a la autoridad administrativa para requerir la intervención de los órganos de persecución penal por la presunción de la comisión de delitos contra la, entre comillas, seguridad del Estado. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó del diálogo virtual iberoamericano La OEA, la pospandemia y la resiliencia en las Américas en el marco del acuerdo de cooperación entre la Alianza Evangélica Latina y la OEA. La pandemia del COVID-19 está golpeando muy duro en la región, en particular a los países de Sudamérica, a los países latinoamericanos en general, a los países caribeños. Es orgullo contar con la Alianza Evangélica Latina para unar esfuerzos en aras de salir de esta crisis. Señor presidente de la Alianza Evangélica Latina, a él, Pastor Proietti, señor vicepresidente, Pastor Gómez, y demás autoridades nacionales de la AEL, hoy daremos comienzo a nuestras actividades conjuntas. Las Américas, en su conjunto, representan el 12% de la población mundial y tenemos cerca del 45% de las personas fallecidas a causa de este virus letal. Estas cifras nos muestran el alto costo en vidas que hemos pagado, así como la profunda crisis económica y en términos sociales que estamos viviendo. No en vano, 4 de los 10 países más afectados mundialmente por la pandemia del COVID-19 pertenecen a las Américas. Frente a esta situación tenemos la confianza que una vez más los organismos multilaterales, los pueblos y los gobiernos de las Américas sigan dando muestras de su capacidad de resiliencia para salir adelante. En este momento tenemos en la región un déficit muy alto de vacunas en la mayoría de los países. Esta dificultad en el acceso a las mismas no ha permitido que puedan ser aplicadas a la brevedad posible. Ustedes que están en contacto a diario con sus feligreses
han palpado esta realidad de primera mano. Por ese motivo, esta es una urgente necesidad que debe tener una pronta solución. Ningún país está seguro hasta que todos los países estén seguros. Nos unimos al llamado para el aumento masivo de la producción de vacunas y que se fijen precios más asequibles y mejores condiciones de acceso para que los países en desarrollo puedan asegurarse las mismas e inmunizar a su población. Es la única forma de ponerle freno al alto costo en vidas, así como hacer frente a la recuperación económica y social en todos los países del hemisferio. El acceso desigual a las vacunas está generando un retraso perjudicial en la medida en que, si se mantiene el actual nivel de vacunación, alrededor de 85 países de renta baja en el planeta deberán esperar hasta 2023 para contar con acceso general a las vacunas. Según la OMS, vacunar a un 20% de la población latinoamericana y caribeña costaría más de $1.000 millones. La crisis generada por el COVID-19 requiere una respuesta global que tenga como sustento la solidaridad y la cooperación multilateral. Si no hay una adecuada participación de todos los países en el acceso a las vacunas, esto nos puede conducir no solo a la extensión de la pandemia del COVID-19 en el mundo, merced al desarrollo de nuevas cepas, como ahora ocurre en el caso de India, sino que colocaría en entredicho una pronta recuperación económica mundial. La Organización Mundial de la Salud ha coordinado el mecanismo COVAX, cuya finalidad es la de ayudar a los países en desarrollo a garantizar el acceso a las vacunas a precios asequibles. Es necesario que la OMS cuente con fondos suficientes para su adquisición dentro de un contexto como el actual, en el cual se favorece a los países más ricos y se favorece la acumulación. Una buena noticia, al menos en medio de este difícil panorama, es que el BID lanzó una iniciativa pionera para apoyar a los países de América Latina y el Caribe en la mejora de su competitividad y así obtener las vacunas contra el COVID-19. También es esperanzador escuchar propuestas formales que se compartirán vacunas y patentes con otras naciones. Dentro de esta realidad es necesario que cada uno de los países se vacune prioritariamente a aquellos grupos con necesidad, exposición o condición de vulnerabilidad. A pesar de que se esperaba que en el 2021 se diera un regreso a niveles relativos de normalidad económica con tasas de crecimiento medianamente altas, esta posibilidad se ve más lejana. La OPS también señaló que a fines de abril más de la mitad de las muertes a nivel global se han producido en nuestro hemisferio. Para la OEA, como principal organismo político en las Américas, es esencial garantizar el bienestar de nuestra población, lo que facilitará una recuperación rápida y sostenible. Por eso, junto a la OPS, el BID y otros organismos multilaterales de la región, desde el primer momento nos hemos puesto al servicio de los Estados miembros para llegar a una respuesta sólida, inclusiva y sostenible. La democracia necesita instituciones fuertes, eficientes y con capacidad de gestión para resolver los principales problemas de la gente. De esta manera, hemos generado espacios de eficiencia gubernamental, de transparencia y gestión pública, de lucha contra la corrupción y de implementación de recomendaciones al respecto. Es doloroso decirlo, pero son los sistemas de salud los que más sufren los problemas de corrupción que causan pérdidas de $500.000 millones al año. En la OEA asumimos esta tarea con una visión holística para no cejar en nuestro empeño de proteger las libertades fundamentales, asegurar sus derechos civiles y políticos y hacer realidad la Carta Democrática Interamericana en cuanto a la democracia como un derecho de los pueblos. La Escuela de Gobierno de la OEA y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín firman un convenio y lanzan el Diploma de Estudios Avanzados en Compras y Contrataciones Públicas con el propósito de contribuir al fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos e integrantes de la sociedad civil a través de la promoción del conocimiento y el uso de herramientas que les permita una mejor participación en el diseño de políticas públicas, toma de decisiones y una efectiva gestión en los procesos de adquisiciones. Las compras gubernamentales forman parte de las actividades propias de la administración pública en todos sus ámbitos, tanto a nivel nacional como subnacional. Las compras públicas se han convertido a lo largo de las últimas décadas en una poderosa herramienta de política económica para el logro de diferentes objetivos: la disminución de la pobreza y la mejora en la distribución del ingreso, el estímulo a pequeñas y medianas empresas, la protección del ambiente o la regulación del proceso de apertura económica, entre otros. Es por esta razón que las calificaciones requeridas de los funcionarios públicos que se desempeñen en esta área han crecido significativamente con una marcada tendencia a la profesionalización. El curso está
dirigido principalmente a funcionarios públicos y a la sociedad civil interesados en fortalecer sus conocimientos en compras y contrataciones públicas. Por más información se puede visitar la página web de la OEA. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA acompaña en Cali a la Comisión de Paz del Senado de Colombia en encuentros con liderazgos sociales, jóvenes, defensores de derechos humanos, institucionalidad local y sociedad civil. La misión escucha sus propuestas en materia de derechos humanos y manifiesta que el diálogo es el camino. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.